Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a la ceremonia de inauguración del simposio. Estudiantes, vamos a tener las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Humanas, el doctor José de la Puente, y las palabras de la encargada de la especialidad de filosofía, que es la doctora Cecilia Monteagudo. Luego las palabras de Alessandra, que es organizadora, junto con Ricardo, Antonio y yo, del evento, y finalmente las palabras de Marcia, que fue organizadora del evento del año pasado. Empezamos con las palabras del doctor José de la Puente. ¿Qué número de simposio? 14. 14. Hola a todos. Ahora sí. Muy buenos días, estimados colegas, estudiantes. Bueno, me es muy grato estar aquí en mi segunda inauguración de un simposio de estudiantes de filosofía. Recuerdo muy bien que el año pasado mi primer acto público como decano fue la inauguración del del simposio número 13, y me es muy grato estar ahora en la inauguración del simposio número 14. Quiero felicitar muy especialmente a Alessandra, a Ricardo, a Antonio, a Gonzalo. Me consta el trabajo que ellos han tenido, las visitas que me hicieron, en fin, y las coordinaciones, al igual que al profesor Gianfranco Casuso, que es el profesor asesor. Y quiero también felicitarlos por el programa, quiero felicitarlos por el hecho de que se ve en muchas de las ponencias el interés por lo interdisciplinario. De hecho, en estos meses en la facultad estamos empeñados en fomentar la interdisciplinaridad y en fomentar también algo que podríamos llamar como sentimiento de comunidad. Hay muchos alumnos de nuestra facultad que consideran que somos pocos, ¿no?, en la facultad, pero estamos además dispersos, ¿no? Son 7 carreras, no hay comunidad, según muchos de ustedes, ¿no? De hecho, quería comentarles también que estamos muy contentos con un logro que hemos conseguido hace poco, que es la próxima inauguración de la sala Raimundo Morales de la Torre, en la antigua aula H104, que va a ser una sala de estudio y de estar para estudiantes, donde los estudiantes de las diversas carreras podrán pues también interactuar, y que es fruto de la generosidad del nieto del primer decano de la facultad. Creo además que ponerle el nombre del primer decano a un aula también ayuda a generar, ¿no?, o a fortalecer ese sentimiento de comunidad, ya que es un personaje que en realidad hasta hace poco casi nadie sabía quién era, ¿no? Y además no solamente es el primer decano de nuestra facultad, sino que además es un profesor especialmente importante en la historia de la universidad, ya que fue el que dictó la primera clase de toda la historia de la universidad, ¿no? De tal manera que ese es un logro de la facultad que me parece importante subrayar, en la línea de lograr un mayor sentido de comunidad. Sé también que hay estudiantes de otras especialidades que van a venir a escuchar algunas ponencias, ¿no? De hecho, la semana pasada tuvimos también con gran éxito el desarrollo del primer coloquio de la carrera de Humanidades, que es una carrera en sí misma muy interdisciplinaria, donde vi la participación de varios estudiantes de filosofía también, de manera que por todo ello los felicito y sin más, pues agradezco nuevamente la invitación a participar en esta inauguración y le cedo la palabra, creo, a la coordinadora de la carrera, la doctora Cecilia Monteagudo. Bien, yo también muy brevemente, en primer lugar, felicitarlos que han llegado a término en la organización, que todos sabemos que siempre tiene trabajo, esfuerzo, momentos de tensión que me imagino olvidarán ahora que ya arranca el coloquio. Los felicito una vez más por seguir en esta óptica que ya hace varios simposios se está dando, de hacer sinergias con otras unidades, con otros eventos. Entiendo de que este simposio va a continuar todavía, digamos, proyectándose sobre las jornadas de teoría crítica. Eso me parece formidable porque justamente en relación a lo que tú decías de crear, digamos, un espíritu de cuerpo, ahora en filosofía hay la idea de, digamos, no evitar estos eventos un poco aislados y procurar la mayor integración. Por eso lo felicito. También la variedad de temas es significativo de este pluralismo que existe en nuestra especialidad, a pesar que del énfasis, por supuesto, en la filosofía política, que es notorio en los últimos años, o en la epistemología. De todas maneras hay cabida para investigaciones en escolástica, en filosofía antigua, en filosofía contemporánea, ¿no? Me parece que han logrado un buen equilibrio en la distribución de los temas, y sin más
además les deseo mucha suerte. Siempre yo estoy entre cercana y lejana a la vez porque es un evento de los estudiantes, pero en cualquier caso lo que necesiten todavía, siempre nos estamos comunicando y puedo ayudarlos en lo que se requiera todavía, pero en todo caso veo de que ya el simposio se ha puesto en marcha y en fin, les deseo mucha suerte y agradezco la presencia de José. No es fácil tener a las autoridades en los simposios, pero sobre todo tan temprano, pero creo que estamos empezando con muy buen pie. También un agradecimiento especial a Gianfranco, el profesor asesor. Siempre los profesores estamos en muchas actividades, pero nos debemos a los alumnos y estos momentos de cercanía, ¿no?, con los alumnos son muy importantes. Otro elemento también que quizás no quiero dejar de señalar es que sus programas son objeto de estudio para nosotros cuando tenemos que revisar o pensar en reformas del plan de estudios, porque uno puede a través del programa ver un poco el campo temático de interés para los alumnos, la variedad de temas, el tipo de trabajos que ya nuestra especialidad está produciendo. Por eso que aun cuando este simposio pase, su programa quedará registrado. Muchas gracias por la atención y dejo entonces a sus compañeras que van a propiamente inaugurar el simposio. Estimados profesores y compañeros, muchas gracias por asistir a la ceremonia de inauguración del 14º Simposio Estudiantes de Filosofía, PUCP. Esta edición del evento ha estado a cargo de la comisión conformada por Ricardo Rojas, Antonio Pomposini, Gonzalo Ricaldi y quien les habla. Como podrán imaginarse, la organización del simposio no ha sido tarea fácil. Sin embargo, esperamos con todo este esfuerzo lograr brindarles a todos los interesados en la reflexión filosófica no solo un espacio de diálogo e intercambio de ideas, sino también uno para descubrir nuevos intereses y amistades. Evidentemente, este simposio no sería posible sin el apoyo de todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de estos meses de intenso trabajo. Es una larga lista, no obstante no queremos dejar de mencionarlos a todos en estas palabras inaugurales. Por ello agradecemos en primer lugar a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por permitir cada año la realización de este evento y al decano José de la Puente aquí presente por su amabilidad y disposición para apoyarnos en lo que necesitemos. También a la profesora Cecilia Monteagudo, coordinadora de la especialidad, y al profesor Gianfranco Casuso, quien aceptó amablemente ser nuestro asesor durante la organización del evento y nos ayudó con las coordinaciones del invitado internacional, el taller de injusticia epistémica y lidiar con otros asuntos. De igual manera, queremos extender nuestros agradecimientos a la vicerrectora Pepe Patrón y al decano Carlos Garatea, ya que el apoyo del Vicerrectorado de Investigación y la Facultad de Estudios Generales y Letras ha sido sumamente importante para poder realizar este evento de la mejor manera. Bárbara Betoqui, Eliana Mera y el Centro de Estudios Filosóficos merecen una mención especial, ya que sin ellas no podríamos haber hecho todas las coordinaciones necesarias para llevar a cabo el evento. Estamos sumamente agradecidos no solo por el apoyo en los envíos, las impresiones, las transferencias y las reservas, sino también por la buena disposición y amabilidad con las que siempre atendieron nuestras dudas y pedidos de ayuda. También queremos agradecer a Marcia González, aquí también presente, y Mario Shane, nuestros amigos organizadores del simposio anterior, que nos brindaron invaluables consejos y palabras de ánimo durante la organización de este evento. Agradecemos nuevamente a Marcia y al Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica, en especial a Maverick Díaz y al profesor Gianfranco Casuso, por apoyarnos en la realización de los talleres sobre injusticia epistémica. Del mismo modo, a todos aquellos que participaron en las convocatorias de sumillas y comentadores, así como a los profesores que accedieron gentilmente a ayudarnos con las evaluaciones. Como se anunció en la propuesta inicial, esta 14ª edición del Simposio de Estudiantes de Filosofía, PUCP, tiene como eje temático a la filosofía política y el pensamiento de Karl Marx, en conmemoración de los 200 años de su nacimiento. Por ello, las mesas magistrales que hemos preparado para esta ocasión giran alrededor de aquellos temas. La primera de ellas será mañana, martes a las 5:30 p.m. Será una discusión sobre la legitimidad del uso político del arte y estará a cargo de Stefan Gruber, del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica, Mijail Mitrovic y Ricardo Rojas, miembro del GAE y de la comisión organizadora del simposio. La segunda, que será el miércoles a las 5:30 también, contará con la participación de Pepe Patrón, Guillermo Nugent y Guillermo Rochabrún, todos distinguidos especialistas en la filosofía de Karl Marx. Ellos expondrán sobre la vigencia de la crítica a la ideología, uno de los aportes más importantes de este filósofo. Finalmente tendremos la conferencia de nuestro invitado internacional, José Medina. Él es profesor de la Northwestern University y especialista en temas de teoría crítica racial, epistemología social, entre otros. En esta ocasión, su presentación abordará temas de opresión racial y resistencia epistémica, cuestión que también resulta importante discutir dada la realidad de nuestro país. Las mesas de estudiantes, por otro lado, tratarán temas diversos y a pesar de la variedad de temas,
hemos logrado agruparlos de acuerdo a cierta afinidad temática. Hoy, por ejemplo, tendremos ponencias sobre historia de la filosofía, filosofía neoplatónica y escolástica, para ser más precisos. El día de mañana se presentarán las ponencias sobre estética, filosofía de la ciencia y filosofía de la mente. Finalmente, el miércoles tendremos a todas las mesas que tratarán cuestiones relacionadas a filosofía política y social. Los invitamos a asistir a las ponencias que sean de su interés, o tal vez mejor a todas las que puedan, ya que seguramente lograrán despertar su curiosidad filosófica. Sin más, nuevamente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta ceremonia de inauguración. Esperamos que el evento sea de su agrado y que nos puedan acompañar también los demás días del simposio. Gracias. Bueno, no pensé realmente que iba a tener el honor de abrir un segundo simposio. No imaginaba que realmente el orden iba a ser así. Bueno, lo que puedo comentar desde mi experiencia es no solo respecto a la organización del año pasado, sino de mi trabajo o mi ayuda en algún sentido apoyando a esta nueva comisión. Son mis amigos, creo que casi todos he llevado al menos algún curso. 3 de ellos son de mi promoción, así que he tenido la suerte de conocerlos desde hace mucho tiempo y he podido aconsejarlos en la medida de lo posible para la organización de este evento. Por eso creo que los he visto también un poquito de cerca y un poco de lejos sufrir en algunos momentos. Sé que el camino a veces puede volverse tortuoso y a veces también durante el evento es algo pesado. Así que no sé, no respiren tan tranquilos por ahora. De todas formas, igual me tienen cerca, puedo seguir ayudando en lo que deseen. En verdad me enorgullece bastante todo el trabajo que han hecho. Como mencionaba Alessandra, tienen una gran variedad de ponencias, tienen a un invitado de lujo. En verdad los invito a venir a ver el programa detenidamente. De mi parte, quiero agradecer a las personas que nos ayudaron en el simposio del año pasado, de manera muy general, al doctor José de la Puente, que fue un gran apoyo, a pesar de que lo conocimos muy poquito tiempo antes del mismo evento, a la doctora Cecilia Monteagudo, nuevamente al Centro de Estudios Filosóficos. Principalmente quiero agradecer a mis compañeros de la comisión del año pasado, Mario Shane y Macarena Martínez, que no han podido estar acá. También quiero mencionar a toda la gente de la facultad que nos ayudó, pero principalmente a las personas que asistieron al evento. Desde mi experiencia personal le puedo decir a la comisión organizadora que gran parte del trabajo es organizar el mismo evento, estar pendiente de que todo esté adecuado, pero donde realmente lo vives más es en la interacción con la gente. En verdad conocí a muchas personas que no esperaba conocer ni siquiera, que en el día a día, en las clases, no tenía contacto con ellos, pero en la emoción del evento, en el apoyo, en las ganas de estar acá y de aprender filosofía, pude interactuar con ellos y establecer muy bonitas relaciones que se mantienen hasta la fecha. Y espero que en verdad ustedes puedan ganar algo de eso también en la duración de este evento. Creo que no me queda nada más por decir. Pero nuevamente vengan a las mesas, asistan, en verdad creo que van a tener una gran experiencia, sobre todo porque este gran formato que todavía han heredado de mi simposio, no sé, no puedo decir que no me parece bueno, me parece bueno, porque creo que fomenta directamente el diálogo filosófico, que es algo que es necesario para que nosotros podamos entrenarnos en nuestras capacidades argumentativas y de conversación. Así que bueno, creo que estoy inaugurando el simposio. Les deseo muchos éxitos este año. Gracias. Muchas gracias por las palabras de cada uno de ustedes, especialmente la inauguración de Marcia. Y tenemos la primera mesa a las 11 de la mañana con una ponencia de Carlos Schoff sobre un filósofo al que casi nunca se ha estudiado en nuestra facultad, que es Proclo, pero que él sí lo estudia. Y luego tenemos una ponencia a cargo de Desiree, que está aquí presente, que será sobre el neoplatonismo. Y bueno, los invito ahorita a pasar al cóctel de inauguración que está afuera, para que todos comamos. Muchas gracias. Ahora, perdón. Víctor Cousin editó y publicó algunas obras de Proclo que contribuyeron a la resurrección del neoplatonismo en el escenario filosófico: los 3 opúsculos, el comentario sobre el primer Alcibiades y el ahora célebre comentario sobre el Parménides, ambos diálogos de Platón.
Cousin dedicó su trabajo a dos filósofos a quienes consideraba maestros y amigos, Schelling y Hegel, calificándolos como, cito, los líderes de la filosofía moderna y los restauradores del uno de Parménides y de Platón. Hoy, casi 200 años después de este episodio, sabemos que dicha dedicatoria no era solo muestra de un afecto pomposo, sino también la expresión de algunos motivos filosóficos de la época. Hoy, sabemos que Hegel representó uno de los hitos de una peculiar tradición que, iniciándose quizás en la escuela eleática, pasando por Platón, el neoplatonismo, la mística especulativa, Kant, el idealismo alemán, hasta llegar al marxismo, ha unido el espíritu de filósofos muy distintos entre sí, pero vinculados por una concepción unitaria del pensamiento y del mundo, que Engels sin error llamó revolucionaria. En la actualidad todavía nos cuesta comprender la dialéctica en todas sus dimensiones. Nos parece una filosofía esotérica, caricaturizada por las ciencias positivas debido a su lenguaje intrincado y sus altos vuelos metafísicos, y denunciada a veces por la religión como una herejía y por la política reaccionaria como un hórrido peligro. El motivo es que, como decía Pierre Aubang, siempre que aparece la dialéctica en la historia, aparece sintomáticamente como una crítica despiadada al saber vigente, buscando luchar contra todo saber particular que pretenda absolutez. No puedo, por falta de tiempo, recursos y también de capacidad, hacer una defensa de la dialéctica y justificar esta afirmación, pero sí espero poder mostrar, a través de la exposición de algunos motivos de la dialéctica de Proclo, por lo menos tal como Hegel interpretó, por qué se le ha considerado una ruta fértil para el pensamiento, al punto de decir que solo podemos pensar de verdad cuando pensamos dialécticamente. Esta ponencia tiene entonces como objetivo principal uno meramente divulgativo, en lo que respecta a Proclo y Hegel, pero también quiere ofrecer quizás indirectamente un par de lecciones sobre lo que es el pensamiento dialéctico. Por ello, expondré desde la óptica hegeliana qué tiene de específico la dialéctica de Proclo frente a la de Plotino, para ver cómo estas especificidades, siglos después, en el idealismo alemán, sirven de armas de crítica contra lo que Hegel llamaba filosofía de la identidad. Entonces pasa a la primera parte. En sus lecciones sobre historia de la filosofía y otros lugares, Hegel resalta algunos rasgos específicos de la dialéctica de Proclo, que la hacen más científica, filosófica y hasta cierto punto más moderna que la de Plotino. Según Kreutzer, traductor de la época, Hegel decía a propósito de los elementos de teología, que en esta obra de Proclo, cito, uno asiste al nacimiento del sistema y a la organización de la idea. El primer rasgo es, entonces parece, la forma sistemática de la dialéctica de Proclo. Anacrónicamente, dirían algunos, Hegel encuentra en Proclo una noción, sistema, que solo en la modernidad y con Kant adquiere un carácter protagónico. En efecto, Kant afirmaba que la razón humana posee en sí mismo un carácter sistemático, es decir, que tiene naturalmente a articular todos sus conocimientos alrededor de una idea o principio incondicionado, en una estructura jerárquica y orgánica que asegura la forma científica del saber, esto es su certeza y objetividad. El conocimiento sistemático debido a su interconexión a partir de un principio. El antecedente más interesante que conozco de sistema, anacrónicamente, claro, es el caso de la koinonía platónica. Esto es, de la totalidad de ideas que no consiste en una totalidad abstracta, indeterminada o indiferenciada, sino en una, como nos sugiere el sofista, unidad viviente y concreta, en virtud de que en ella cada idea es lo que es por su relación con las demás, adquiriendo determinaciones que la dotan de contenido, es decir, de inteligibilidad y realidad. Esta totalidad de ideas es lo que Hegel llama, al menos en la lógica, la idea, ¿no?, con mayúscula. Y presuntamente Proclo habría estado cerca de ofrecer una exposición sistemática más lograda de la realidad en tanto idea, y dado que para Kant y herederos la forma sistemática es la única forma en que lo verdadero puede expresarse, Proclo habría estado también más cerca de expresar la verdad que los demás neoplatónicos. En contraste con Proclo, Hegel dice de las Eneadas de Plotino, por ejemplo, cito, que el conjunto de estos libros no forma un todo coherente, y que en esta obra no hay nada que se parezca a un desarrollo sistemático. Ahora bien, si la forma sistemática es el primer rasgo, un segundo rasgo es que su pensamiento, cito, era además indiscutiblemente más preciso y más claro que el de Plotino. Su desarrollo científico es mayor. Cierra cita. Tenemos que tomar en cuenta que dicha cientificidad no se debe solo a la forma sistemática, sino también a que Proclo es más preciso porque no recurre a representaciones, imágenes o elementos sensibles para exponer su pensamiento, sino que hace uso de conceptos e ideas, esto es, de la discursividad misma del pensamiento. Lo que en Platón y Plotino para Hegel todavía es alegórico y mitológico,
en Proclo ya adquiere un verdadero carácter conceptual y científico. Hay que recordar que para Hegel la filosofía está por encima del arte y la religión, porque si bien las tres expresan lo verdadero, solo la filosofía lo hace sin valerse de nada sensible. Recordemos también que en las lecciones Hegel plantea la necesidad de quitar el ropaje representacional a la filosofía platónica para rescatar su núcleo racional. ¿No? Un poco como lo que Marx hacía con Hegel, invertirlo para rescatar justamente el núcleo racional, ¿no? Es la misma palabra, de hecho. Hay que modernizar los diálogos, según Hegel, separando aquello que es mero aderezo para la imaginación y aquello que es el genuino contenido doctrinal. Por supuesto, Hegel se equivoca en subestimar la forma de los diálogos platónicos, pero no nos debe sorprender tanto que por ello estime más a Proclo que al Plotino. En tanto, los elementos de teología adoptan un método moral geométrico más cerca de Euclides o Spinoza, en verdad de Euclides, y no las metáforas espirituales de Plotino. Claro está, eso tampoco significa que se haya independizado del todo de las representaciones. En el caso de Proclo, dice Hegel, tenemos un estudio más profundo de la dialéctica de Platón, y quiero insistir en que eso se dice en el sentido que República presenta. En tanto la noesis y la dialéctica es la capacidad de, y voy a parafrasear un poco lo de la República, con la sola ayuda de las ideas y sin valerse de imágenes y sin recurrir a nada sensible, antes bien, usando solamente de las ideas tomadas en sí mismas, pasando de una a otra y terminando en las ideas, podemos llegar a la verdad y adquirir inteligencia de ella. Esta conquista más madura de la dialéctica es lo que permite a Proclo entonces, cito, reducir la filosofía platónica a una ordenación sistemática en su conjunto y a formas más desarrolladas. Advertimos un progreso y una distinción más clara de las esferas, cosa que apenas ocurre en Plotino. Este último pasaje, que parece repetir el rasgo sistemático y discursivo, nos señala, me parece, un tercer rasgo que especifica a los anteriores. Hegel había dicho antes que en Proclo asistimos a una organización de la idea, y ahora nos dice que advertimos una distinción más clara de las esferas. ¿Cómo se vinculan estos dos pasajes? Dado que el sistema es la forma de presentación científica de lo verdadero, y lo verdadero es la totalidad, el tercer mérito de Proclo estaría en lograr una exposición más organizada, diferenciada y determinada de la realidad, que capture cada uno de sus momentos en lo que tiene específico, sin por ello perder la perspectiva sinóptica. Llamar ese tercer rasgo algo así como un principio de determinación más óptimo. Prueba de que Hegel tiene esta apreciación, aunque no lo dice, es que sí dice sobre Plotino que uno de sus problemas es que, cito, la manera de Plotino consiste en reducir constantemente lo particular a lo general, y que este pensador no se propone en efecto concebir los objetos en sus determinabilidades especiales, como lo hace Aristóteles, sino que tiende más bien a hacer valer lo sustancial frente a lo puramente aparente. Personalmente considero relevante notar que una lectura atenta de la sección de neoplatonismo de las lecciones nos muestra cómo, mientras más se aristoteliza el neoplatonismo, mejor organizada se vuelve la dialéctica, ya que Hegel, aunque celebra a Platón y Plotino por su exaltación al mundo espiritual y su defensa del verdadero estatuto ontológico del ideal, sugiere que tienden a fracasar en mostrar adecuadamente las determinaciones específicas de las cosas por querer hacer valer lo universal. Por ello, no es gratuito que cuando presenta Proclo en las lecciones menciona algo que parecería meramente anecdótico, que Proclo resultó primeramente estudiante de la filosofía aristotélica y solo más tarde de la platónica. Por último, esta mejor organización de la realidad tiene mucho que ver con que la dialéctica de Proclo adquiere un carácter esencialmente triádico. Esto es, no sucintamente, que concibe la realidad y el pensamiento dividiéndola, no materialmente por supuesto, en tres momentos que van cambiando según el nivel de la realidad que se contemple y que nos permiten abordar el mundo desde diversos aspectos, según los queramos enfatizar. Así la realidad y el pensamiento son comprendidos, como decía Scott Eriúgena de la Biblia, como el plumaje tornasoleado de un pavo real. Es una totalidad continua, donde la jerarquía y la estructura reposan en las determinaciones específicas de cada cosa en virtud de las mutuas relaciones que tienen y de la pluralidad de aspectos desde los que pueden ser contempladas. No es sorprendente que Hegel celebre esta idea de Proclo, dado que el mismo Hegel divide la realidad en tres esferas principales, ¿no? La lógica, la naturaleza y el espíritu, división que es además estoica, y que todas las cosas pueden ser consideradas a partir de tres momentos. El cuarto rasgo de la dialéctica de Proclo, que está a la base de los anteriores y de este último carácter en especial, tiene que ver con las mediaciones o entidades mediadoras que Proclo introduce en el sistema neoplatónico. Ahí donde Plotino solo consideraba tres principios o hipóstasis en sentido estricto, Proclo introduce un conjunto de otros principios que sirven de mediadores entre los principios, digamos, originales.
Esto se ha tomado usualmente como muestra del intento de Proclo de justificar filosóficamente el politeísmo pagano griego, pero considero que responde en una manera original de Proclo para mitigar las deficiencias que detecta en la filosofía de Plotino. Si la realidad ha de ser una continuidad ontológica, como quieren los neoplatónicos, es necesario exponer de manera más pormenorizada las instancias intermedias para mostrar mejor la cohesión de la realidad y atender a su mayor concretud. La noción misma de mediación es también un tema que Hegel replantea en la modernidad, en el contexto de su debate contra la filosofía moderna, obsesionada con el hallazgo de un primer principio absoluto, y contra ciertas filosofías de la fe, de corte místico en sentido coloquial, que pretenden tener un acceso inmediato a una verdad sin preocuparse de justificar sus procedimientos. Aunque las cosas se nos presenten inmediatamente en la experiencia común, todo está mediado, y hacemos un esfuerzo, o debemos hacerlo por lo menos, por captar cuáles son dichas mediaciones y cómo contribuyen a determinar lo que es, esencialmente, cada cosa. Una vez enunciadas estas 4 características principales, veamos brevemente cómo se enlazan en el aspecto triádico. La dialéctica de Proclo, tal como Hegel la interpreta, es sobre todo la de los elementos de teología, la teología platónica y el comentario de Parménides. Respecto a la noción de teología, inseparable de la de dialéctica para ese autor, hay que entender en su sentido originario, esto es, como una ciencia de lo divino o de los primeros principios. Para los neoplatónicos, además, esto divino no es un mero objeto de estudio, sino un carácter constitutivo de la realidad más alta. Que Proclo haya determinado a la dialéctica como el único método adecuado para la expresión de esta realidad es clara deuda con cierta interpretación de Parménides de Platón. La dialéctica en tanto método y en virtud de las características antes mencionadas tiene por objetivos, 1, resolver oposiciones, 2, superar perspectivas unilaterales, 3, descubrir y estudiar los principios de la realidad en su vinculación necesaria entre causas y efectos. Frente a Aristóteles, que reduciera el alcance y el valor de la dialéctica a lo meramente probable, Proclo, recuperando a Platón y adelantándose a Hegel, dirige fuertes críticas a Aristóteles y retoma la idea de que la cientificidad de la filosofía, esto es, la necesidad, reposa en un carácter dialéctico. Esto se logra a través de 4 operaciones metódicas: el análisis, la demostración, la definición y la división, que son conjugadas para lograr dichos objetivos. Un presupuesto de Proclo, y que resulta bastante moderno, es la aparente identidad que establece entre el pensamiento y el ser, ya que la dialéctica no es solo algo lógico, sino algo ontológico, nos muestra la realidad tal como es en sí misma. Si esto de por sí ya nos parece bastante hegeliano, Proclo además considera que esa estructura de pensamiento y la realidad es triádica y circular. Cualquier entidad puede ser considerada desde una triple perspectiva, como permaneciendo idéntica a sí misma, Monet, como desplegando su potencialidad de muchas formas diferentes, el Prodos, o como expresando la unidad de orden a la que se subordina, la Epistrofé. Estos 3 momentos constituyen un proceso circular de permanecer, proceder y volver, que nos recuerda mucho al itinerario hegeliano, la lógica como momento abstracto y puro, es decir, el absoluto como principio aún no desarrollado, la naturaleza como momento de exterioridad o alienación, es decir, el absoluto que ya produciendo parece separarse de sí mismo engendrando, y el espíritu, momento de retorno, donde vemos que dicha presunta exterioridad sustancial no es otra cosa que un modo de presentación del mismo absoluto, y se reconoce y vuelve sobre sí, pero abrazando los momentos anteriores. Dado que es nuestro intelecto quien contempla y experimenta este movimiento, en nosotros mismos se realiza el movimiento de la realidad. Somos un microcosmos y solo en este sentido poseemos una intuición intelectual que es conocimiento del absoluto. Esto, que podría sonar cuasi mágico, en Proclo adquiere un carácter más científico debido a las mediaciones y determinaciones que ofrece. En la modernidad, cuando Hegel habla del saber absoluto, lo pone al mismo término tal como es usado por Schelling y su filosofía de la identidad, donde la mente daba un salto hacia la verdad sin preocuparse por mostrar el debido proceso, el esfuerzo del concepto y la dialéctica fatigosa que se atribuye a Proclo en las lecciones. Solo ese carácter triádico y circular dota de universalidad y continuidad a lo real, tal como Proclo lo formula en la proposición 103 de los elementos de teología. Todo está en todo, pero en cada cosa según su naturaleza. Esta proposición vienta tanto el deseo neoplatónico de captar y expresar lo verdadero como un todo, como la necesidad, enfatizada por Proclo, de captar y expresar también lo que tiene específico cada cosa, cuya esencia no es algo abstracto, sino fruto de relación con las demás y con la totalidad. Esto permite vencer justamente las oposiciones y las perspectivas unilaterales, que nos dicen que una cosa es solo ella misma y nada más, o que una cosa puede comprenderse en la abstracción de su posición dentro de una estructura. Ahora, si me permiten un salto histórico,
Cuando Hegel critica la filosofía de la entidad de Schelling, porque metafísicamente implica decir que A es A y nada más, enunciando una tautología lógica, uno podría preguntarse, ¿quién a rayos habla así? No, A es A. ¿Y cómo Hegel va a negar el principio de identidad? Sin embargo, ocurre que no pocas personas hablan así, y que Hegel no niega además el principio de identidad. Por ejemplo, cuando escuchamos, y por eso hablo coloquialmente ahora, la frase popular violencia es violencia, en contextos tan en boga hoy en día como la violencia contra la mujer o los presuntos excesos de la desobediencia civil, vemos precisamente un gesto antidialéctico, que ya el mismo Platón, ocupándose de otros temas, por supuesto, combatía. La violencia es tomada en este ejemplo, diría Hegel, desde el punto de vista del entendimiento y no de la razón. Aparece como un concepto abstracto que no admite mediaciones, porque tomamos dicho concepto como inmediatamente dado, sin cuestionar su genealogía y cómo ha adquirido su presunto sentido unívoco, y que además no admite determinaciones específicas, porque no ponemos a prueba cómo su sentido unívoco depende en verdad de sus relaciones con otras instancias. Esto lleva al entendimiento a perder de vista que la violencia, si bien parece repudiable en todo sentido y contexto, adopta determinaciones específicas cuando es ejercida por un grupo determinado de personas contra un tipo determinado de personas en un contexto determinado. Esto lleva en la práctica a que no se aprecie el carácter sistemático, holístico, sinóptico, diría Platón, y específico de la violencia, o que a todo gesto violento, aun con una lucha social contra la opresión, sea estigmatizado y desacreditado. En suma, los pensamientos de ejemplos de no dialéctico abundan, piensen en el contrato social o en los modelos epistémicos de la economía neoliberal. Y si creen que es hermenéuticamente violento trazar una correspondencia entre tesis metafísicas o lógicas y cuestiones políticas o sociales, ruego lean el escrito de Hegel sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling, donde Hegel muestra pormenorizadamente cómo la filosofía metafísica idealista del yo de Fichte tiene como consecuencia práctica la estipulación de un estado en exceso vigilante y policial. Volviendo a Proclo, vemos cómo la dialéctica triádica es la que permite que las 4 características que hemos visto y los 4 objetivos que persiguen sean cumplidos. No puedo exponer cómo se logra esto puntualmente, porque haría falta ver cómo procede Proclo en cada uno de sus textos. Sin embargo, insisto en que el procedimiento more-geométrico de los elementos nos permite ver, cito, la exhibición sistemática de un cuerpo de verdades en orden de una complejidad lógica que va incrementando, siendo el ser más simple puesto primero, y luego los más complejos como una serie de deducciones sucesivas del primero. Proclo logra ahí exponer demostrativamente todo el pensamiento neoplatónico. La concatenación se lleva a cabo a través de proposiciones y sus respectivas demostraciones, corolarios y escolios, siempre teniendo en la vista que hay principio supremo que es lo uno bien. Es interesante que el punto de partida de Proclo sea la unidad, como determinación fundamental, y que si bien es el principio y aquello de lo que depende todo lo demás, solo con el desarrollo de las demás hipóstasis o principios adquiere riqueza filosófica. Este procedimiento, de partir de una sola determinación y progresivamente deducir sus efectos hasta lograr un panorama más concreto, es precisamente lo dialéctico. Y es lo que el mismo Hegel hace también, con grandes diferencias, claro está, en la ciencia de la lógica, pero a partir de la determinación del ser, como concepto indeterminado y vacío, pero que reflexivamente engendra todo un árbol de conceptos y realidades. Respecto a cómo se divide este proceder dialéctico, según algunos autores, la primera parte de los elementos es una enología, en tanto demuestra que el uno es el principio de toda la realidad, y luego de manera más pormenorizada los principios que gobiernan la estructura de esta realidad. La segunda parte es una enofanía, en tanto estudia ahora los diferentes órdenes de la realidad que engloban a todos los seres. La operación principal que está a la base de esto es que, según Hegel, Proclo considera necesario poner de manifiesto lo múltiple como lo uno y lo uno como lo múltiple, exponer las formas que reviste lo uno. Ese fraseo de Hegel, ver lo uno como múltiple y lo uno como múltiple, al revés, lo múltiple como uno, marca un hito en la tradición dialéctica. Cuando uno ojea, por ejemplo, el artículo de Badiou titulado El uno se divide en dos, verá más detalladamente cómo la dialéctica muestra indistintamente la unidad en la diferencia y la diferencia en la unidad, o como un concepto que parece una unidad simple es en verdad una multiplicidad de determinaciones, y que también toda multiplicidad de determinaciones puede ser reunida en una unidad de sentido. No es un atentado contra la lógica formal, sino una consideración especulativa, pero de unas implicancias para el pensamiento. Proclo insiste en que esta dinámica entre unidad y multiplicidad, y Hegel aprecia que este énfasis en la exposición de lo múltiple como lo uno es un avance respecto a la filosofía de Plotino, que como ya mencioné tiene algunos problemas para la concretud y el específico a parecer de Hegel. Claro está, toda esta dialéctica se da en torno a las determinaciones del pensamiento, dirían algunos, pero que valen también para la realidad.
afirmación que amerita una justificación particular y en otros textos. Hegel destaca finalmente que mientras en Platón las categorías se presentan como conceptos generales contenidos en nuestro pensamiento, en Proclo adquieren un significado más alto. Dicha altitud se debe a su punto de vista más idealista, pero también al innegable ímpetu religioso que tiene. No olvidemos que el ámbito donde opera la dialéctica de Proclo es la teología, donde al fin y al cabo hay una preocupación por el grado más alto de realidad y unidad, y se busca que el pensamiento se eleve por encima de lo mundano. Y todo esto, además, no se presenta como una teoría filosófica particular ni propia, sino como un comentario y una mejor expresión del pensamiento sublime y la divinamente inspirada filosofía de Platón. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Da la casualidad en estos días se encuentra entre nosotros Rodrigo Ferraz, exalumno de nuestra universidad, y que está preparando su tesis doctoral sobre Proclo. O sea que tiene un comentarista idóneo, Carlos, un comentarista idóneo para su ponencia. Rodrigo está trabajando sobre la relación entre el uno y la filosofía de la naturaleza en Proclo. Estás ya pronto a concluir con la tesis y esperamos que vuelvas pronto también a trabajar con nosotros. Le cedo la palabra a Carlos. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por la oportunidad de hablar aquí un poco sobre Proclo y a Carlos por la ponencia que me ha parecido muy interesante. En general estoy de acuerdo con lo que has expuesto. Solamente voy a plantear algunas ideas y algunas preguntas en torno a lo que has dicho para, en fin, discutirlas en conjunto. Lo primero, digamos, que quería preguntar tiene que ver en realidad con algunas dudas que me surgieron al leer el título de la ponencia y en parte algunas de las dudas han sido resueltas con lo que has dicho, pero todavía me quedan ciertas preguntas en torno a dos términos que aparecen por ahí, presunta y modernidad, ¿no es cierto? En primer lugar, digamos, partiendo por la idea de modernidad, evidentemente que es modernidad o que es moderno es un asunto complejo y es difícil determinar en qué consiste propiamente lo moderno como etapa o momento de la historia de la filosofía, etcétera, pero no me queda tan claro en qué sentido consideras que se está discutiendo aquí, digamos, características que son verdaderamente propias de la modernidad como etapa filosófica, digamos, que empieza, si se quiere, en Descartes o en Kant, en fin, se pueden situar diferentes momentos de inicio, pero, digamos, lo que has argumentado es que lo moderno, para Hegel por lo menos, tendría que ver con el sistema, con, digamos, la estructura sistemática de lo que se presenta, con una mayor cientificidad en la exposición que no recurre a lo alegórico, a lo mítico, o a lo religioso eventualmente, al ámbito de la representación para Hegel, con esta distinción de momentos, ¿no es cierto?, esto que es llamado en algún sentido aristotelismo también, de tener claramente momentos diferenciados, el carácter triádico y luego las mediaciones. Esos serían básicamente los elementos que has mencionado. Y mi pregunta sería, ¿hasta qué punto consideras que esos elementos son verdaderamente propios de la modernidad como momento histórico? Digamos, cuando has presentado estos puntos, por ejemplo, has recurrido a ejemplos más bien de la antigüedad en algunos casos, como el caso de Aristóteles para el tema de las determinaciones, o el caso de Platón para la cuestión sistemática, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, primero, ¿hasta qué punto, o por qué sería eso moderno? Digamos, ¿por qué habría que llamar a todo eso modernidad? ¿En qué sentido es modernidad? Y está vinculada, digamos, la segunda pregunta, presunta, parece introducir una cierta duda, un escepticismo, digamos, frente a la posibilidad de que haya en Proclo algo así como una modernidad. Y no me quedó claro en la ponencia si es que efectivamente esa es la idea o digamos, tomando presunto como algo más
neutro, como algo que se ha sugerido, pero todavía no se ha probado. Digamos, te pediría que des el paso y nos digas si crees que efectivamente hay esa modernidad entendida de ese modo en Proclo o no. Esa sería mi, creo, segunda duda. Y luego has mencionado también el tema de la unidad como principio y cómo esa unidad en realidad gana riqueza filosófica y gana determinaciones una vez que se va desarrollando en realidad justamente todas las mediaciones, ¿no es cierto? Es decir, que el momento inicial, digamos, de los elementos de teología, el momento eneológico, en algún sentido sería más pobre que luego todo lo que vendría a ser la enofanía o el desarrollo de las determinaciones del uno, y evidentemente esa sería una perspectiva que a Hegel le resultaría interesante, ¿no es cierto? Es decir, que no haya algo así como un uno, como un principio trascendente que ya tenga una riqueza dada de antemano, inmediata, y que el camino, digamos, sea más importante que el punto de partida, para decirlo de algún modo. Y Hegel efectivamente lee así a Proclo en ocasiones y incluso por eso lo prefiere también a Plotino, porque considera que todas las diferentes determinaciones que se van desarrollando, por ejemplo en la teología platónica, en los libros tercero, cuarto, quinto, son en algún modo determinaciones que el uno va ganando, involucrándose en el desarrollo mismo. Pero eso es discutible, es decir, que eso sea así efectivamente en Proclo, digamos, no necesariamente hay que aceptar esa interpretación, pero por ejemplo, Halfvassen sostiene que es un malentendido, es decir, que ni en Plotino ni en Proclo hay algo así como un uno que sea pobre, por decirlo así, al comienzo y que gane determinaciones en el camino y solo al final sea más rico, digamos, y sea verdaderamente un principio. Probablemente para Hegel partir con uno que ya está ahí dado de antemano y es principio absoluto sea un modo de mala infinitud, ¿no es cierto? Pero hasta qué punto realmente no complicaría, ¿no es cierto?, la idea de que, en fin, hasta qué punto verdaderamente consideras que en Proclo y en Plotino, pero bueno, en Proclo, para quedarnos en la ponencia, realmente la riqueza solo se consigue con el transcurso de las mediaciones y las determinaciones y no tiene que estar de algún modo al menos dada de antemano, ya como un absoluto. ¿Hasta qué punto en Hegel algo así también a veces pasa? Uno podría preguntarse, pero en fin. Y quizás un último punto vinculado a la dialéctica, o simplemente tal vez para complementar, es quizás interesante tomar en cuenta que en el comentario al Parménides, en el libro quinto y en otros pasajes, Proclo distingue diferentes tipos de dialéctica. Una primera dialéctica que tiene que ver con el ejercicio lógico de defender posiciones enfrentadas, en realidad una posición y la contraria. Esa es una dialéctica que practican los jóvenes, dice, y que se puede considerar un mero juego. Hay pasajes donde Platón se refiere así a la dialéctica y eso habría que entenderlo así. Hay una dialéctica que busca purificar, una dialéctica catártica, la refutación en algún sentido socrática, que limpia, digamos, el alma del interlocutor que está sosteniendo creencias equivocadas. Y finalmente hay la dialéctica más alta y la dialéctica verdaderamente valiosa, y dice que se mueve, cita Platón, ¿no es cierto?, entre ideas, hasta partiendo de ideas y llegando a ideas, y esa es la que, dice él, incluye estos métodos que mencionaste de la división, la demostración, el análisis y la definición. Y lo que no es tan claro, y en fin, también hay una discusión sobre la cual tal vez no sé si tienes una idea al respecto, pero es luego si esa misma dialéctica superior se puede subdividir en niveles, porque hay quienes sostienen, de hecho el mismo Proclo presenta a veces esta dialéctica superior como una dialéctica que se practica en las diferentes ciencias, es decir, hay estos procedimientos, división, demostración, definición, etcétera, en la geometría, por ejemplo, o en la filosofía de la
naturaleza. Por ejemplo, el prólogo, el Timeo, justamente lo entiende a partir de estas 4 operaciones y trata de identificar esas 4 operaciones en los pasajes iniciales del Timeo. Y claro, ahí el análisis se supone que es el momento que lleva hacia los principios superiores. Análisis es entendido en ese sentido como ir hacia más arriba. Pero, digamos, en la filosofía de la naturaleza eso lleva eventualmente al uno de una manera tangencial, pero hasta cierto punto el demiurgo es el principio supremo del cosmos, y en la geometría evidentemente serán otros los principios supremos hasta los cuales uno se remonta. Y luego habría que preguntarse si es que a través de la dialéctica practicada de otra manera uno puede llegar verdaderamente al principio supremo plenamente, es decir, si hay algo así como una dialéctica superior, digamos, dentro de esta dialéctica que ya es superior, la que se mueve entre ideas y practica estos 4 métodos, hay una forma superior que permite llegar al principio, digamos, una dialéctica metafísica, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay autores que hablan de una dialéctica con D mayúscula y una dialéctica con D minúscula, no sé si eso funciona, pero en fin, creo que eso de repente podría ayudar a complementar la presentación que has hecho. No, ok, gracias por tus comentarios, Rodrigo. Sobre el último no tenía idea, honestamente, de esas divisiones, y sí me dejan pensando en varias cosas, pero bueno, voy a tratar de ir en orden por las preguntas. Sobre la primera, que es sobre la modernidad, ¿no? Presunta modernidad. Bueno, creo que los filósofos somos a veces más abogados que jueces, en tanto da la impresión que uno quiere defender el punto de vista del filósofo que está tratando. En mi caso no es tanto esa la idea, ¿no? O sea, yo creo que Hegel tiene errores historiográficos, o sea, tremendos, sea con los mismos modernos o con la filosofía antigua, y con modernidad me refería más que nada a... creo que el problema está en que, por una parte, quise dividir esto en, digamos, antigüedad, modernidad, y al mismo tiempo ver a la dialéctica como una tradición continua. Es decir, en tanto que retiene elementos de la antigüedad y pasa por la modernidad, llega a ser básicamente intemporal, ¿no? Creo que un poco por ahí está la ambigüedad. Ahora, la modernidad de Proclo yo la ubicaría, y me acabo de dar cuenta con la tercera pregunta que me hiciste, ¿no? En tanto creo que lo verdaderamente moderno, a pesar de la forma científica del saber, ¿no? La forma sistemática, la no representacionalidad, va más que nada por la cuestión de el camino, o sea, lo que es el uno en sí mismo, y ese camino hacia pensar el uno. Porque creo que esta modernidad se ubica más que nada en la perspectiva del sujeto. Entonces es casi imposible que Hegel no privilegie, como tú mencionabas, este acceso al principio más que el principio mismo. Porque si solo se comprometiera con la existencia y realidad de un principio supremo, eso sería una metafísica de alguna manera clásica, ¿no? Y lo que a Hegel siempre le preocupa es que cualquier tipo de residuo de algo sustancial, de algo inefable, de algo trascendente, como tú lo has formulado, pueda devenir en una falta de discursividad, es decir, de no justificar adecuadamente. En ese sentido, creo que lo moderno ahí sería esta perspectiva del intelecto, en tanto el intelecto es quien accede al uno, y de cierta manera el uno requiere del intelecto o de ser conocido para poder ser un principio. Y eso lo noto ahorita porque es el mismo discurso que Hegel tiene con Plotino, que tiene con otros místicos también, en el sentido de que no importa en su lectura, ¿no?, qué tan trascendente o absoluto quiere ser un principio, en la medida en la que su lugar de aparición y enunciación es el sujeto humano, o bueno, la razón en ese caso, ya hay una dependencia del principio respecto a la propia subjetividad, ¿no? Y ahí es donde creo que está la clave de lectura para entender cómo Hegel lee a estos neoplatónicos, ¿no? Y claro, en ese sentido, podríamos distinguir dos órdenes, ¿no? Un poco como en Descartes, ¿no? El orden del ser y del pensar. En el orden del ser puede que el uno sea el principio supremo, y en el orden de pensar, aunque también el uno está presupuesto en todo, ¿no?, en todo discurso y razón, a pesar de esta presencia, la instancia donde se formula y aparece es en nosotros, ¿no? Y eso puede llevar a un privilegio en el momento subjetivo. Entonces son como dos polos, ¿no?, finalmente dialécticos, ¿no? Es decir, depende de qué polo uno privilegie. Uno lo leo clásicamente a Proclo, en tanto es una afirmación metafísica del uno como principio, o en una clave más moderna, en tanto el principio es la subjetividad que accede a ese principio que a la vez producía al sujeto. Y ya para seguir dudas, ¿no?, sobre presunta, yo creo que si consideramos la dialéctica como una tradición continua, es tan moderna como cualquier utilidad filosófica, ¿no? Pero si la consideramos en esa división, no ya más sesuda y con buen bagaje historiográfico,
ahí la respuesta es negativa. O sea, no hay un rasgo moderno como tal en los neoplatónicos, más allá de este tema de la subjetividad, ¿no? O de la autoconciencia, que por sí es bastante moderno, ¿no? Pero claro, cuando mencionabas el ímpetu religioso, eso es algo que claramente ya no está del todo en la modernidad. O sea, por eso esta figura de extraer el núcleo racional de Platón, el núcleo racional de Plotino, de Proclo, es una tarea que finalmente hermenéuticamente falsa, ¿no? Que realiza Hegel, pero que lo tiene por exigencias de su propia lectura, ¿no? Eso es creo lo que más podría articular respecto a la modernidad y el tema del este gesto del orden, ¿no? De entre el uno y el sujeto. Finalmente, ¿qué privilegiamos? ¿El orden del ser, de la causalidad, finalmente, porque esto es una gran teoría, digamos, de la causalidad, o el orden del conocer, ¿no? ¿Qué está a la base de eso? ¿Dirías que Hegel privilegia el orden del conocer? Sí, yo diría que hasta cierto punto sí. Por más de que él mismo tiene este discurso de que tanto el idealismo y el materialismo son posturas unilaterales y que ninguna realmente tiene la razón, a pesar de eso, donde se resuelven las contradicciones, donde se resuelven los momentos es al fin y al cabo del pensamiento, ¿no? Se ha tomado a nivel subjetivo, a nivel del espíritu, pero es un aspecto epistémico, ¿no? Que está primando más allá del ontológico. Eso creo lo que podría decir, no sé si bastó. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta. Me pareció que levantó la mano. Sí. Bueno, primero buenos días. Sí. Para aprender un poco sobre la pregunta sobre Hegel, ¿no? y Proclo, de qué manera, obviamente, toda interrelación e interinfluencia a cada filósofo lo nutre, ¿no? Pero de qué manera estas aparentes contradicciones, más allá de que estemos acá presentes, contribuyen al desarrollo filosófico a partir del estudio de la unicidad y de la ¿cómo dice? Perdón. Claro, a partir de todos estos pseudo saberes o pseudo verdades gnostológicas, partiendo de un sentido epistémico, como dices, más allá del ontológico. ¿Por qué tú valoras más lo epistémico que lo ontológico y cómo argumentas aquello? Ya, es una pregunta bastante privada, parece. Mis posturas filosóficas, si es que las tengo. Bueno, creo que tu pregunta es contestada más que nada por la última parte de la ponencia, en la que traje ejemplos un poco coloquiales. Me importa el aspecto epistémico y no tanto el ontológico porque, digamos, yo no me siento particularmente comprometido con la existencia de un principio último, pero sí me siento comprometido con esta tesis, bueno, platónica, plotiniana, procliana, hegeliana, en fin, de unidad en la diferencia y diferencia en la unidad, ¿no? Porque perder de vista que toda unidad está presupuesta en una diferencia, que va un poco por ahí también la crítica, ¿no? de Plotino Aristóteles, ¿no? De que la diferencia presupone una unidad anterior, pero al mismo tiempo, como decía Rodrigo, y yo también creo que lo he enfatizado en mi ponencia, que toda unidad no puede ser una unidad abstracta, sino una unidad múltiple que abarca momentos, nos permite abordar fenómenos de toda índole, porque al fin y al cabo la dialéctica es una filosofía que pretende universalidad. Es decir, no habría, si llegamos al extremo las premisas, no habría ningún fenómeno, ningún tipo de realidad, por baja que sea, que no pudiera ser abordada dialécticamente. Y por ende nos permite abordar cuestiones viendo qué cosa hay en ellas de particular, qué hay en ellas de general, qué hay en ellas de unitarias y cómo esta unidad puede ser criticada finalmente. A mí me importa el epistémico porque lo uso como un instrumento de crítica, ¿no? Porque me parece que tener en cuenta que toda unidad tiene una diferencia nos advierte, por ejemplo, que todo pensamiento, sea desde una ideología política, desde un movimiento social, presenta una serie de distinciones que deben ser consideradas, ¿no? Para poder comprenderlo. Y al mismo tiempo que no hay ninguna multiplicidad en una forma irracional, es decir, que no hay fenómenos por dispersos que sean que no puedan reunirse como una unidad de sentido. Entonces, cuando uno parte, ¿no? Desde la perspectiva del entendimiento, en términos hegelianos, lo inmediato, lo indeterminado, uno puede
tener o presenciar un conjunto de fenómenos, pueden ser injusticias sociales, pueden ser fenómenos científicos, y si uno es dialéctico, no solamente científico en el sentido positivista, sino también dialéctico, va a querer reunir esta multiplicidad en una unidad de sentido, ¿no? Entonces nos advierte contra la unilateralidad y contra la falsa generalización, ¿no? Me parece. Ya para aterrizarlo bastante a lo práctico, si es que querías un poco saber eso. Bien. ¿Alguna otra observación? Bien, muchas gracias, Carlos, Rodrigo. ¿Acabó? No, quédense para la próxima mesa. Gracias, Carlos, Raúl y Rodrigo. Ahora vamos a pasar a la segunda mesa, que es el destino del alma con la generación de lo sensible, a cargo de Desiree López. Comenta Carlos Schoff. Bien, continuamos con la segunda ponencia. En este caso es de Desiree López. Desiree es estudiante del 8º ciclo de la especialidad de Filosofía, cosecretaria de Responsabilidad Social del Centro Federado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, miembro de la revista Arete desde hace un semestre ya, hoy 2 meses. Sus temas de interés se centran en la filosofía antigua y filosofía de la religión. Ella nos hablará sobre el destino del alma con la generación de lo sensible. Creo que es una ponencia que versa sobre Plotino, si no me equivoco. Correcto. Muy bien, cedo la palabra a Desiree. Buenos días. No sé si está... Hola, sí. Buenos días con todas y todos los presentes. La exposición que voy a presentarles esta mañana tiene como título completo El destino del alma con la generación de lo sensible. La procesión desde lo uno, el encadenamiento en los cuerpos y la conciencia de las realidades superiores. Para efectos de esta ponencia, cuyo fin es la exploración de la medida en la que la configuración de un cuerpo por parte del alma humana puede suponer el alejamiento de ésta de su verdadero ámbito y un encadenamiento a lo sensible, repasaremos la tríada de las principales hipóstasis o principios plotinianos, la procesión que da origen a la realidad toda a partir de ellas y que caracteriza a cada una por naturaleza. Seguidamente nos plantearemos la cuestión del descenso del alma a los cuerpos, los problemas que de esto devienen y, enfocándonos en el ser humano y cómo éste, en tanto instrumento del alma para ponerse en contacto con el mundo sensible, puede terminar por anclarla a lo meramente sensible y obnubilar su capacidad de volver la mirada hacia las realidades superiores más divinas. Finalmente, nos preguntaremos por la capacidad que tenga el alma de hacerse patente la realidad divina desde la que proviene. La vértebra central de la filosofía plotiniana es un sistema constituido por 3 principios o hipóstasis, cuyas procesiones constituyen la génesis de la realidad en su totalidad, tanto la inteligible como la sensible. Empecemos, pues, por el principio generativo de todas las cosas. Lo uno, principio simplísimo no hipotético, del que se tiene noticia por la existencia misma de la multiplicidad. Ya Anaximandro había advertido que el principio había de ser distinto de todo aquello de lo cual es principio. De la misma manera, para Plotino, lo uno no es ninguna de todas las cosas existentes. Es, pues, distinto y anterior a todas ellas y está más allá de ellas como su principio y causa. Y como distinto de todas las cosas, es decir, de toda aquella multiplicidad que desde él se genera, es simple en grado sumo, ni dual ni multiforme. Es incluso aforme, pues es superior a todas las formas en tanto es de ellas generador y fundamento. Perfecto en sí mismo, es autosuficientísimo y no necesita de nada más que de él mismo para sostenerse en una eterna vuelta hacia sí. Es fuente siempre emanante en tanto perfecto, siempre generador, pues es por naturaleza por la que todo lo perfecto procrea.
permanece, y es por su superabundancia que se desborda, aún permaneciendo, y da origen a todo lo que de él sigue. Para él, el proceso de generación de lo subsiguiente implica un descenso, aunque no de él mismo, sino de las potencias en él contenidas que se hacen acto y génesis de lo que él sigue, como marcha progresiva de su superabundancia hacia la multiplicidad, sin que se implique de generación alguna de él mismo. La realidad, como corriente de vida que fluye eternamente, es generada por la procesión de un extremo contrapuesto al otro, lo uno y la materia. Lo uno, al ser principio de todo, es principio de ser y de vida, es decir, está más allá del ser y de la vida, es supraser y supravida. La materia, por otro lado, está por debajo de la vida y del ser, al ser absoluta indeterminación. La cadena de generación de la realidad se despliega desde lo uno y se va abriendo paso en gradaciones ontológicas cuyo piso último es la materia informe, y esta solo en tanto constituye el receptáculo con el que se genera la realidad inferior sensible. Lo inmediatamente generado desde lo uno es la inteligencia, y la multiplicidad de los inteligibles en lo que intelige, siendo esto que intelige la inteligencia misma, vida primera y perfecta. Esta procede de lo uno como un destello dimanado de aquel, dice Plotino. Se genera ella en dos fases. Primero, como actividad indeterminada e informe, vacía de contenido, vuelve su mirada hacia su progenitor, movida por una añoranza de aquel, por un deseo y por una vaga conciencia de sus posibilidades. ¿Dónde me quedé? Lo perdí. En el 1. Esta vuelta del mirar o conversión, en el acto mismo de ver, la perfecciona en ser y esencia, la llena de la impronta de su progenitor, actualizada y determinada y plena. La inteligencia, en este eterno acontecer, está siempre logrando y siempre deseando, aún desde sus propias limitaciones. Pues en su mirar a lo uno no lo ve tal cual él es en su absolutísima simplicidad, sino en la medida en que ella es capaz. Desde su prisma, ve la unidad pluralizada en inteligibles, esencias, formas, con las que se identifica. Ella es, pues, intelección además de inteligencia, es decir, ella es la capacidad y la actividad, y es plenamente en la medida en que es sus inteligibles, en que es lo que intelige y lo inteligido a la vez en relación de completa identidad, una y múltiple en ser, actividad y contenido. Ella es, en fin, imagen pluralizada de lo uno. De la manera en la que la inteligencia procede de lo uno, el alma procede, como hipóstasis tercera, de la superabundancia de sus principios como instancia inferior en la cadena jerárquica de las hipóstasis, ya debilitada por la dilatación de aquel foco luminoso que es lo uno en círculos cada vez más difuminados. Está inmediatamente por debajo de la inteligencia, y con ella se dan, de la misma manera, dos fases que desembocan en su conformación completa. De la primera resulta el alma incoada, vacía y carente, informe e imperfecta, solo capaz de alcanzar su perfección a través de la visión, como en el caso de la inteligencia, de su progenitor, que se desbordó para que ella surgiera. Se llena ella, entonces, y se hace plena. Pero aún dentro del alma misma otra procesión toma lugar, la generación de la parte inferior del alma que, mientras que la superior permanece justo por debajo de la inteligencia y siempre está viendo, desciende para informar y dar su ser a la materia, con la misión de dar génesis al mundo sensible y a los cuerpos que ella haya de poseer y que le permitan entrar en contacto con aquel mundo. Esta sección inferior del alma se divide en los cuerpos en los que insufla vida, mientras la superior permanece inafectada y sirve como nexo entre el alma inferior y la inteligencia. De esta manera, el alma resulta, en su constitución, indivisamente divisible. Posee fuerza creadora. El alma superior ejerce sus funciones de crear, ordenar y gobernar a lo sensible, dando órdenes con soberanía regia sin contagiarse por él. Sus órdenes se identifican con su ordenamiento interior, con sus logoi, que son imágenes de la realidad superior de la inteligencia, las improntas en el alma derivadas de las esencias formas de la inteligencia que permiten al alma misma juzgar por sobre aquello que ha de ordenar. Pero no es esta parte del alma la que desciende, sino que, como imagen bifurcada, es el alma inferior la que desciende hacia la materia para darle su ser. Es aquí cuando se quiebra el esquema procesional tal y como se ha ido dando desde lo uno hasta la generación de las realidades inteligibles posteriores al primero.
La inteligencia y el alma, como hipóstasis autoconstitutivas que son capaces de volverse hacia su progenitor para llenarse de contenido y generar su propia prole inmanente, como lo son las esencias formas de la inteligencia o los logoi del alma. La materia, de la que se sirve el alma para generar lo sensible, por el contrario, no es capaz de autoconstituirse. Al ser indeterminación absoluta, ninguna actividad ni ninguna iniciativa le son propias, y es por ello que no puede volverse hacia su progenitor y le toca tan solo aguardar, cito, pasivamente lo que la causa activa quiera causar de ella. Y aquella causa activa es el alma inferior, que proyecta en ella sus propios logoi, dando paso a la génesis de la realidad sensible. Esta procesión, como se puede entrever por el movimiento de descenso y vuelta hacia arriba que sirve de génesis de la realidad toda, es una procesión en la que las hipóstasis, tanto como potencia como acto, no actúan por sí solas, liberadas las unas de las otras tras su generación, sino que son las instancias superiores las que actúan a través de las inferiores para la conformación total de todo en un eterno movimiento. Lo uno actúa mediante la inteligencia y esta mediante el alma superior, que a la vez se vale del inferior, y así se conforma la realidad inteligible y finalmente la sensible. La inteligencia adquiere sus esencias formas de lo uno, de su sobreabundancia, y las imprime en el alma como modelo de la realidad inteligible. Así, el mundo sensible es, para Plotino, una imagen del inteligible en el sentido más estricto. Para atender la anterior cuestión propia de esta exposición, es necesario atender más a fondo qué ocurre con el alma misma en su procesión de descenso a los cuerpos desde las realidades que en verdad y dignidad la superan. El alma, aun siendo cosa divina y aun procediendo de la región de arriba, se adentra en el cuerpo. Desciende en virtud de una espontánea propensión causada por su potencia y por la misión de ordenar lo que ha de conformarse a continuación de ella, es decir, la realidad sensible. El alma, entonces, se encarna en pos de su función creadora y ordenadora y entra en contacto con la realidad que ella misma creó mediante el cuerpo a la que ella sostiene y da ser, en un afán suyo por vivir su autonomía, por liberarse de la instancia que le dio origen, es decir, el alma superior. La procesión que da lugar a la generación a partir de la sobreabundancia de los principios de las realidades inferiores supone tanto una eterna generación por aquella misma sobreabundancia y consecutivo desborde, como un debilitamiento de lo que se genera en relación con su distancia del principio primero, esto es, lo uno. El alma, que genera la naturaleza como un espectáculo propio que puede contemplar e incluso de él participar, se embelece en aquello que ella generó en su tendencia hacia abajo, parcialmente dejando en el olvido las realidades superiores que le dieron vida. Las almas, estando aún juntas antes de la división por la que pasan para dar conformidad a lo sensible, tienen su mira hacia lo alto, hacia la inteligencia de donde surgieron. Cito, pero cuando cambian, pasando de ser algo total a ser algo parcial y a ser de sí mismas en un cuerpo y se cansan, por así decirlo, de permanecer donde yacían, desean emprender la retirada a su propio ámbito, es decir, aquel al que dieron origen. Y cuando el alma hace esto prolongadamente, deja de dirigir la mirada a lo inteligible, aislándose y haciendo de sí algo parcial en un debilitamiento progresivo. Su mira ya no vuelve hacia lo que por arriba de ella está, sino que se vuelca a lo parcial y externo a ella, y se ocupa de múltiples quehaceres, fugitiva y separada de lo total, cuidadora y perseguidora de eso sensible que ella misma creó, corriendo el riesgo de ser esclavizada por su propia prole. Este cierto dilema que somete al alma a pesar de sus magnitudes superiores cobra un particular sentido cuando hablamos no solo ya de cuerpos sensibles en general, sino de cuerpos humanos a los que el alma iluminó y vida insufló. Pues, como los astros de la esfera celeste, los seres humanos, por encima de los demás seres de la realidad sensible, no son meras partes del cosmos, sino que, a nivel de almas intelectivas, son unidades autónomas dotadas de inteligencia, albedrío y capacidad de iniciativa. La autonomía, la inteligencia y el albedrío y la capacidad de iniciativa son, en el entrelazamiento alma-cuerpo que conforma a los seres humanos, claves para establecer la diferencia entre aquel y los demás seres del mundo sensible, pues es solo el alma del cuerpo humano la que puede hacerse consciente de su naturaleza divina y de las realidades superiores de donde proviene la totalidad cósmica para emprender lo que Plotino designa como la huida y el retorno del alma.
Pero esto, para un alma que ya conformó un cuerpo, no es una empresa automática y exige de ella algo más, ser capaz de resistirse a su tendencia de perderse en lo sensible. Pues para las almas particulares, el principio del mal es su osadía y querer ser de sí mismas. En palabras de Plotino, las almas, cito, gozosas de su albedrío, una vez que hicieron su aparición y ejercitadas en moverse mucho por su cuenta, corriendo en dirección contraria y alejándose muchísimo, se olvidaron de que también ellas provienen de allá. Del principio uno que, a través de lo inmediatamente posterior a él, la inteligencia que le dio génesis. El deseo por la propia autonomía es lo que sirve de volición al alma para crear una realidad que le sea propia, a modo de un espectáculo para su propia complacencia. El mundo sensible, esto es. Pero ella, como particular engendrado desde la parte divisible del alma, no puede entrar en contacto directo con el mundo si no es a través de un cuerpo que integra. Esta sirve, así, del cuerpo a la vez que actúa en él como unificadora. Es a raíz del entrelazamiento de un alma y un cuerpo que el alma, ya en contacto con lo sensible, se pierde en aquello, desorbitada por su deseo de independencia, entretenida en su propio espectáculo. Este aspecto, no obstante, termina por ser la perdición de las almas, embebidas en aquello que, por ser generado a sazón de su descenso, es jerárquica y ontológicamente inferior a ellas. Se devalúan a una instancia inferior como perseguidoras y adoradoras de los seres sensibles, sometidos a la generación y a la corrupción, cosas a las que ella, por su naturaleza, no lo está. Pues tan pronto como ella corre tras y admira a otra cosa, reconoce ser inferior a las cosas que nacen y perecen, menospreciándose por el desconocimiento de su estirpe, atónitas y maravilladas y suspendidas en las cosas de esta realidad inferior. El alma, aun siendo cosa divina y procediendo de la región superior, se adentra en el cuerpo, y aunque este descender está en función de la actividad que se le confiere para el ordenamiento de lo que existe a continuación de ella como actualización de sí misma, se extravía. Este descender del alma, que es el principio de su mal por su osadía, es su castigo, y el cuerpo, como la antigua concepción órfica reformulada por Platón en varios de sus diálogos, se convierte en su sepulcro. El descenso impulsado por el propio movimiento es su primer castigo. Castigada por tal rebajamiento y encadenada al cuerpo, se ocupa de lo inferior, haciéndose cada vez más inconsciente de la superabundancia que la generó. La verdadera caída del alma no consiste meramente en encarnarse en el cuerpo, sino en allegarse excesivamente a la materia con el consiguiente debilitamiento y paralización de los niveles superiores, que quedan inoperantes y se dejan invadir por la materia. Las apetencias del cuerpo la mueven por entre lo bajo, a pesar de no ser ella quien experimente las pasiones y los cambios del cuerpo, pues es ella la facultad sensitiva que sirve al sentir propio del cuerpo, que se sigue del entrelazamiento del cuerpo y del alma en un compuesto animado que posee vida y que es el que desea y el que sufre. Queda atrapada en una realidad que no es la propia por ser ella divina, e incapaz de volverse hacia lo anterior, hacia la verdadera realidad. Pues lo que hay de hermoso en el mundo sensible es, finalmente, una manifestación de cuanto hay de más excelente en los seres inteligibles, pues los primeros son en función de los segundos y reciben su existencia por la perenne imitación de los segundos. Pero su debilidad es su contingencia y su estar sometido a la generación y a la corrupción, aspectos ajenos al alma y aún su distracción, y finalmente su sepulcro. Encerrada en su tumba por el crimen primordial de haber descendido y por haber obrado mal en el mundo que ella misma creó, termina por ser obligada a reencarnarse, totalmente presa en el cuerpo y, como decía Empédocles, desterrada lejos de los bienaventurados, revestida de la extraña túnica de la carne, haciendo una expiación en la que no vive su verdadera vida, esto es, la vida divina en que participa por nacimiento, pero de la que se olvida en su afán de autonomía. Pero el alma, a pesar de yacer encadenada, no se adentró toda en el cuerpo al punto de no poder volver desde el mundo sensible, pues hay algo de ella que está todavía en contacto con la región inteligible. Ella es, pues, de naturaleza intermedia entre lo sensible, lo que genera, y lo inteligible, lo que la generó. La vuelta a esta región que la generó requiere, por su parte, el dominio de aquella parte inferior del alma que recorre la región sensible, esa que está encadenada y como sepultada en el cuerpo, pues si se deja perturbar por aquella realidad inferior, estanca la posibilidad de que tenga conciencia de lo que contempla en su estancia en la región superior.
La conciencia de este permanente estar tanto en la realidad sensible como en la inteligible le corresponde al alma humana que configuró su cuerpo humano, pues como se mencionó ya anteriormente, y en similitud con los astros, son solo estos seres los que poseen inteligencia, libre arbitrio e iniciativa. En virtud de esta especial capacidad del ser humano, por la activación de las facultades racionales del alma, que ésta posee junto con la sensitiva y la vegetativa, todas presentes en todos los cuerpos que a partir de las almas descendentes llegaron a ser, es el capaz de orientarse no solo a lo sensible, sino también a lo inteligible. El ser humano es, así, como un anfibio, pues por su doble orientación, por su doble vida, puede tanto dirigirse a lo sensible como a lo inteligible. Puede ser sepulcro y prisión de un alma que se dejó dominar por lo inferior, o puede hacerse consciente de la naturaleza de su alma y volver la mirada hacia el reino inteligible, emprendiendo el ascenso hacia la verdadera realidad y hacia el estadio final, al principio mismo, al uno absoluto. Ello, sin embargo, no cabe como posibilidad si el alma termina por perderse, por lo cual es necesario que ésta sea consciente de que ella misma creó a todos los seres vivientes al insuflarles vida, haciéndose, así, conocedora de su posición regia en relación con lo creado. De este reconocimiento fundamental sigue la aceptación de la dificultad que de por sí ya supone la compenetración con un cuerpo que por sus pasiones y necesidades tiende a lo que es tan inferior como él, de manera que pueda emprenderse el cultivo de las virtudes y de las apetencias para poner el alma en movimiento ascendente y deshacerse de las cadenas que la ligan a la realidad sensible. Esto con la intención de un verdadero retorno, de una huida a las realidades superiores, por su naturaleza aún más hermosas y divinas. La filosofía de Plotino es una filosofía que apunta afanosamente al que el propio ser humano haga patente para sí lo que es el alma y de dónde ella proviene para, así, emprender la marcha del alma misma hacia arriba, pues ella, por su naturaleza intermedia entre la realidad inteligible y la sensible, es la que tiene la capacidad de moverse a través de ellas hacia lo más alto. No en vano entusiasma con el aliento para elevar lo que hay de divino en uno mismo hacia lo divino que hay en el universo, pues el alma, al ser imagen del alma total y ésta, a su vez, de la inteligencia en una cadena que culmina, o más bien comienza, en lo uno, que está más allá de lo corpóreo y así de lo sensible, y aún más allá de lo inteligible, más allá de la inteligencia. Y este, como altísimo primer principio y origen de la realidad toda, habiendo dejado sus huellas en todo por lo que él se generó, es la fuente última del deseo de retorno a aquella patria de la que el alma se descuidó en su propia complacencia. Este retorno a la patria verdadera no es sino la entrada total en sí misma, de manera que trascienda las instancias todas que en cadena hicieron capaz su ser, pues las hipóstasis están todas en el alma humana como gran huella de los progenitores en su progenie. Lo que mora en el alma es, pues, algo divino. El retorno consumado espera, como telos último, la unificación con lo uno, luego del regreso al alma total superior y a la inteligencia, superando toda la multiplicidad. El reconocimiento de la propia naturaleza de lo divino que hay en uno, marca la clave de la gran empresa, aquella por la que hay que purificarse, educar las apetencias del cuerpo y entregarse a la filosofía. Ya Aristóteles había dicho que la filosofía es la búsqueda de las causas y de los primeros principios. Estando esas causas y principios dentro del mismo ser humano como sello de una cadena generativa que viene desde lo alto, ¿por qué por fuera habría entonces de mirarse en su búsqueda, si ya el ser humano mismo da cuenta de ellos? El truco está en saber mirar dentro y ocuparse en elevarse. Pues, mientras aquí, a causa de la debilidad del cuerpo, las cosas se vuelven oscuras, allá, en cambio, todas y cada una de las cosas son luminosas. Muchas gracias. Gracias, Desiree, sobre todo por el truco final. Cedo la palabra a Carlos para comentarios. Bueno, hemos tenido dos ponencias de neoplatonismo seguidos. Creo que esta debe ir primero antes de la de Proclo. De hecho, eso hubiera propiciado un mejor diálogo. Bueno, preguntas puntuales no tengo. Solamente quería quizás recoger algunos motivos que están en la ponencia de Plotino y que estuvieron en la mía también para dar una imagen un poco general, ¿no? Sobre todo esta ponencia, porque es la que estoy comentando, obviamente. El primero era
Y a propósito de todo el tema de la unidad y la diferencia y del uno, creo que acá hay una prueba justamente de por qué el neoplatonismo, a pesar de que surjan interpretaciones modernas o racionalistas, es al fin y al cabo un esquema religioso, ¿no? Y quería recordar un poco acá, porque la ponencia va bastante eso, ¿no? Desde la perspectiva del alma que quiere buscar la comunión con este principio, un poco lo que es el término religión, ¿no? Que es de religare, o sea, buscar religar de alguna manera el vínculo con algo, en este caso, bueno, con el uno. Y es importante porque toda la experiencia que describe, ¿no?, la ponencia desde la perspectiva del alma, bueno, del alma humana, presupone que hay una unidad en la diferencia. O sea, que cualquier tipo de ruptura, de contradicción, de estado de caída, de finitud, presupone una infinitud que está por encima nuestro, ¿no? Y a la que estamos llamados justamente a participar. Y hablando también del truco, ¿no?, al final que mencionaba Raúl, es bastante notable el énfasis que hay en la ponencia, sobre todo en este aspecto de la inmanencia, ¿no?, del uno en nosotros, porque es el gesto que finalmente previene a un lector atento de las Eneas o del mismo Proclo contra este juicio moderno de la trascendencia del absoluto, ¿no? Y quiero traer a colación una frase de Hegel, no me acuerdo de dónde es honestamente, pero créanme que es verídica, en la que dice de que, ¿no?, si el ideal está muy lejos de nosotros, resulta inalcanzable, y si está muy cerca de nosotros ya no es un ideal, ¿no? Es decir, debe ser de alguna manera en un vínculo a la vez de trascendencia para mantenernos a raya como el alma, ¿no?, que no sea autosuficiente, que no se consiga como ella misma el principio último, que sería la ibris moderna, al fin y al cabo, pero tampoco como algo completamente, o sea, ni muy alejado porque no accedemos a él, ni muy cerca porque nos confundimos con él, ¿no? Yo creo que la virtud de todo ese esquema plotiniano y neoplatónico en general es la de dar una imagen, ¿no?, de la realidad en la cual el hombre tiene un lugar en el cosmos bastante peculiar. No puede identificarse ni con el principio, so pena de, bueno, cristianamente pecar, ni tampoco de renunciar al principio, porque eso es también no reconocerse como parte de un orden, ¿no?, de un cosmos. Y creo que la ponencia también ha recogido bastante bien esta descripción de cómo vive el alma esta separación, que al mismo tiempo es su unidad en la diferencia. Ahora, eso como el primer, digamos, rasgo importante, ¿no? Otro es el tema del mal como tal, que obviamente escapa a los límites de la ponencia en general, a lo que estamos hablando, pero para el público, ¿no?, y para mí mismo, para refrescármelo, es importante ver cómo en esta cadena, ¿no?, generativa, y es importante que la ponencia también recuerda de que el uno que produce no merma cuando produce, no se va desgastando. Al final, este proceso queda una suerte de residuo, ¿no?, que es, digamos, la materia indeterminada. Entonces, ahí cabrían dos preguntas, ¿no? No para decir sino en general, no para Plotino, si pudiera contestarnos si estuviera acá, que es, finalmente, ¿este mal es engendrado por el uno en qué tipo de sentido? ¿No? ¿Es analógicamente lo engendra? ¿Realmente lo engendra? ¿Qué consecuencias se siguen de eso, al fin y al cabo? Porque es verdad que el mal también puede ser definido o como un no ser, que es algo que Plotino, si mal no recuerdo, hace también en las Eneas, pero un no ser no entendido como una mera nada, algo que no existe, porque eso obviamente no es, sino es más que nada como en el sofista, es decir, es una diferencia que se establece. Pero la materia también no solamente es mal, no solamente es nada, sino también es mal, en ese sentido, en el cual es una decisión última respecto del principio, y cómo Plotino, no sé, al fin y al cabo armoniza esto, no lo hace del todo, no sé qué otros pasajes podemos revisar para ver sobre el tópico. Y también algo que me surgió a propósito de la última reflexión, creo, de la ponencia en torno al principio en uno mismo y que uno mismo es al mismo tiempo lo otro, que es qué lugar quedaría, ¿no?, en ese esquema místico, o bueno, neoplatónico en este caso, sobre la individualidad, ¿no? O sea, el principio de individuación de cada uno de nosotros. Es decir, en virtud de que somos seres específicos, determinados, en virtud de que somos, bueno, la ponencia lo ha dicho, en virtud de que somos también el uno, en cierta manera. Digo que es un problema, ¿no? Sobre todo en su recepción posterior, ya cristiana, me acuerdo un poco del problema que surge con Averroes, de finalmente si hay una inmortalidad o una comunión del alma con el principio, ¿qué parte nuestra es la que está conectada con el uno? Esta parte esencial, aparentemente indistinta, que podría hasta ser acusada por un cristiano, ¿no?, de abstracto, o es el todo, ¿no?, lo esencial y lo occidental.
porque es un problema interesante que surgió, es decir, ¿qué parte sobrevive a la muerte? ¿Qué parte es inmortal? Si tengo una inmortalidad en la cual no hay nada accidental en mí mismo, por ende, en mi aspecto biográfico, ¿realmente quiero esa inmortalidad? Una en la cual no tengo un principio de identidad, porque soy meramente una comunión con el principio. Pero bueno, es un problema, como les digo, más que nada teológico, ¿no? Pero creo que es importante recordar cómo este esquema de trascendencia e inmanencia nos da pie para muchas preguntas de índole escatológica, religiosa, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que había que rescatar de estos aspectos. No sé si tengas algo que, bueno, comentar, opinar respecto a estos motivos que podemos haber puesto sobre la mesa. ¿O alguien? Deciré. Claro, respecto a lo que decías de lo último que mencionaste respecto al esquema de la trascendencia e inmanencia, Igal, que es el que hace, bueno, la traducción de las Eneadas al castellano y la introducción general de las Eneadas, dice en una parte, ¿no?, que la filosofía plotiniana es una mística de la inmanencia enmarcada en una metafísica de la trascendencia. Hablamos de inmanencia en el sentido en el que encontramos que todos estos principios de la realidad total están como huellas en nosotros mismos, como huellas del progenitor en su progenie, lo que posibilita que al mismo tiempo nosotros podamos acceder a ellos, en el sentido en que los tenemos dentro de nosotros y así podemos, superando cada instancia, acceder a los mismos principios. Y claro, una metafísica de la trascendencia en este mismo sentido de la superación, digamos, de la dimensión actual, que es nosotros somos seres humanos que nos abocamos a lo externo, pero, y esta es nuestra actualidad, pero también podemos actualizar las potencias que tenemos en nuestro interior. Esto es, bueno, claro, la filosofía de Plotino también quería añadir que quizás no enfaticé suficientemente en mi exposición por temas de tiempo y, bueno, por temas de tratar de reducirlo todo a una unidad, digamos, lo más digerible posible para el tiempo que se tiene, porque el sistema plotiniano en sí es muy complejo, y es lo que particularmente me gusta y me llevó a estudiar Plotino, es que su filosofía busca el retorno al origen, nos invita a volver sobre nosotros mismos. Eso a mí me parece algo bastante interesante y que trae a colación esto de lo que estaba hablando respecto a cómo los principios moran en nosotros mismos. Eso es lo que quería resaltar en general, añadir, mejor dicho, respecto a lo que he expuesto. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿No está el 1 por ahí? Nadie se anima. Rodrigo, sí. Ah, perdón, ¿por arriba? Sí, sí. Gracias. Sí, tengo una pregunta que va un poco en la línea también de lo que Carlos mencionó sobre el tema del mal y, digamos, el esquema que creo que es correcto que has presentado en torno al surgimiento de la materia y luego el intento del alma de ordenar, ¿no es cierto?, la materia en este segundo momento es la explicación de la génesis de la materia que ofrece O'Brien en general, y creo que es la explicación correcta. Digamos, hay otros intérpretes que dicen que no hay en absoluto génesis lógica de la materia y eso en realidad no funciona, eso sería un dualismo. Hay quienes tratan de vincular la materia sensible plotiniana con la materia inteligible y eso tampoco, materia inteligible plotiniana, y eso tampoco funciona tan bien. Creo que es correcto, digamos, el esquema de O'Brien que ha seguido y me parece que es adecuado. Sin embargo, en donde resulta hasta cierto punto problemática la propuesta de O'Brien es justamente en torno al tema del mal y el principio del mal, porque
él trata de enfatizar, con Plotino en realidad es correcto, pero que la materia es el principio del mal, pero al mismo tiempo esa materia es generada por el alma, y es generada por el alma, parece, por resultado de esta osadía que has mencionado, ¿no es cierto? Y claro, O'Brien trata de decir que es necesario que haya una conjunción entre la materia y una debilidad del alma, pero que al final el principio último de esa debilidad del alma también es la materia, porque si no el alma sería principio del mal y eso resultaría problemático, y él no quiere aceptar, digamos, que el alma misma sea principio del mal, la materia tiene que ser. Pero ahí hay problemas, creo, en la construcción de O'Brien. Él da unos ejemplos rarísimos con, no sé, tiene ejemplos de su portero que es muy hablador y él tiene que salir y el portero se le acerca y entonces él tiene una debilidad por conversar y por eso tiene que, no sé, trata de construir el asunto de unas maneras rarísimas para salvar ese asunto, y no sé si eso funciona, pero quería saber cómo veías tú el asunto, porque, digamos, por un lado entonces uno podría responsabilizar un poco más al alma, entonces, esa sería una solución, hablar de la osadía realmente como principio del mal, y al mismo tiempo, claro, quizás la dificultad ahí es que uno sube el mal un poco más arriba tal vez de lo que debería, por decirlo de algún modo, el origen del mal. Si conviertes el mal en mera disminución ontológica, te podrías ir hasta arriba y habría mal ya hasta cierto punto en el intelecto, lo cual también es una dificultad bastante grande. Y además, digamos, está el problema más general de la estructura neoplatónica, que tiene que ver con la necesidad de que haya un despliegue de la realidad, ¿no es cierto? No quedarnos en el principio, sino que tiene que ver con lo que discutíamos antes también, haya un desarrollo hasta cierto punto. Claro. Y claro, si el alma no tuviese esta tolma, esta osadía, no habría de repente materia, no habría el círculo completo, y entonces también es problemático llamar mal a eso que parece ser necesario. Entonces, ¿cómo juntar todo eso? Sería un poco quizás lo que se podría discutir, ¿no es cierto? En fin, no digo que respondas exactamente a esta pregunta, que es compleja y es un problema en el sistema de Plotino, o en fin, un conjunto de problemas, pero quería saber qué opinabas al respecto, ¿no? En realidad no podría decir que tengo una opinión, digamos, estrictamente formulada respecto al tema, porque a mí también me parece problemático. Justamente el profesor Gutiérrez ha finalmente abierto un curso de Plotino en el pregrado y que a propósito va a responder todas estas preguntas, pero nos planteaba él, porque estábamos leyendo la Eneada 5.1, en donde él claramente dice, Plotino claramente dice que el principio del mal es la osadía de las almas y el querer ser de sí mismas, ¿no? Pero en otros pasajes, como él también nos comentó en clase, también se dice que la materia es el mal, es el mal en sí, me parece que dice. Entonces tenemos este problema, en qué punto se genera este mal, cuál es digamos, el responsable de... Y como digo, no tengo una opinión ni alguna postura estricta, pero sí me parece algo bastante interesante que a colación definitivamente estoy interesada en investigar más adelante. Sí. Hola, tengo dos preguntas. Sí. Bueno, Plotino es un filósofo que desconozco y quisiera que tú me pudieras responder estas dos preguntas que tengo al respecto, ¿no? El cuerpo, como digamos, como una representación de la materia, ¿sería un obstáculo para que el alma acceda a lo uno, a lo absoluto? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería el propósito del hombre como, digamos, como cuerpo y alma, ¿no?, en su existencia en el mundo? Ya, respecto a... ¿Podría repetir la primera pregunta, por favor, para responderle puntualmente la primera y luego puntualmente la segunda? Ok, bien. Decía que el cuerpo, como una representación de la materia, ¿sería un obstáculo para que el alma acceda a lo uno o a lo absoluto? En una primera instancia, bueno, siguiendo la línea de mi exposición, sí podría ser un obstáculo hasta cierto punto, ¿no? Cuando el alma insufla vida en la materia y estructura un cuerpo, a veces, como yo decía, el alma se pierde por entre lo bajo, se crea este espectáculo que le causa complacencia observar.
El cuerpo está ligado a nuestras apetencias, lo que nos ancla, digamos, ¿no? a este mismo mundo sensible. Pero al mismo tiempo, y como yo también advertí tras el comentario de Carlos, es que estos principios moran en nosotros mismos. Entonces nosotros somos capaces de voltear la mirada, de voltear la mirada desde esta mirada que está quizás abocada a lo sensible, a las apetencias, hacia las realidades interiores que moran en nosotros mismos. Entonces sí podría ser que el cuerpo en primera instancia sea un impedimento, pero no en un sentido total, no es como si fuera una cárcel de la que no se pudiese salir. O sea, sí por esta presencia misma, panta eiso, dice Plotino, todos los principios están en nuestro interior, por esto mismo podemos acceder a ellos y así elevarnos finalmente a lo que es la meta, el telos último, que es la unión con el principio, el uno bien. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Bueno, bajo digamos, la concepción o el pensamiento de Plotino, entonces, ¿cuál sería el propósito o el sentido del ser humano, ¿no? Como una, digamos, esta relación cuerpo, alma, materia, espíritu, digamos, ¿cuál sería el propósito de su existencia del hombre en el mundo, ¿no? El hombre particularmente, bueno, el ser humano, para ser más inclusivos, particularmente tiene esta doble vida que yo mencionaba, ¿no? Es anfibio. Esta doble orientación, una orientación hacia el mundo sensible, pero también una orientación hacia el mundo inteligible. Al ser como los astros, como también mencioné, poseedor de inteligencia, libre arbitrio y capacidad de iniciativa. Entonces, este lugar que ocupa el ser humano es un lugar bastante especial, porque es él el que puede tener acceso al principio. O sea, al activar las potencias intelectivas del alma, puede efectivamente llegar a él. Lo que sitúa, creo yo, aventurándome un poco, porque en realidad no soy una experta en Plotino todavía, aunque me gustaría hacerlo algún día, es un lugar muy particular, creo yo, en el mundo, que como decía puede llegar a esta comunión con el principio en última instancia, tras una vida de purificación, tras una dedicación a la filosofía. Pero es una tarea, creo yo, que lleva toda la vida, como alguna vez hemos conversado también. A mí me gustaría añadir algo. Es decir, esto del cuerpo, es verdad, hay en la pregunta hay ya una orientación hacia una respuesta en el sentido de que hay un menosprecio de lo corpóreo en la filosofía plotiniana, eso no cabe ninguna duda, por un lado, pero está la pregunta inscrita en un contexto más amplio todavía, que es en qué medida el mundo sensible es intrínsecamente malo. Y eso es una cuestión que Plotino rechaza tajantemente y tiene incluso un conjunto de eneadas en las que polemiza contra una serie de sectas gnósticas de la época que sí afirman explícitamente el carácter negativo, digamos, del mundo. Y entonces hay que tener cuidado porque sí, hay que reconocer, digamos, que el cuerpo es un problema, pues es un problema, sí, en efecto, se enferma, hay que ocuparse de él, son múltiples, como citó ella un pasaje en que dice el problema para el alma que habita un cuerpo es que tiene que ocuparse de múltiples quehaceres. Como se imaginarán, en una filosofía donde el principio es el uno, el hecho de ocuparse de múltiples quehaceres es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque distrae, en efecto. Distrae y digamos, si quieren ponerlo en otros términos, debilita también porque sus energías se pierden en ese mundo, digámoslo, por un lado. ¿ya? Por ahí puede uno desarrollar y llegar a la cuestión que tú estabas planteando del mal en sí, la materia, no el cuerpo, y sobre eso voy a volver todavía, sino la materia última, indeterminada, que es considerada como mal en sí. Y hay que preguntarse ahí en qué medida es causa del mal. O
sea, ¿qué quiere decir con causa? Porque evidentemente no quiere decir pues que te empuja a hacer el mal, ¿no? O sea, no es un agente, no es una causa eficiente, ¿no? Como sí más bien cabría pensar que es el deseo del alma de poseerse a sí misma. Ahí sí está hablando de un agente más bien, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, y conjuntamente con la cuestión, con la segunda pregunta, hay que tener en cuenta lo que también ha señalado Desiree, es que el alma produce ella misma y configura el mundo sensible. O sea, eso es enorme en realidad la función que le está atribuyendo de esa manera al alma, ¿no? Digamos, ahí está, por eso lo de anfibios, eso es un término griego, bios, vida, anfi, es ambas vidas tienen una doble vida en ese sentido, que en efecto el problema es, y en eso justamente lo hemos visto un poco en clase, el problema de producir algo, producir una imagen suya, a la cual después se termina sometiendo porque va tras de ella. Y de ese modo, digamos, se ubica por debajo de ella. Al ir tras de ella se está sometiendo, como digo, se ubica por debajo de ella. Y se pierde en ella, porque se complace con ella, digamos. Ese es el asunto. Es la figura de Narciso, ¿no? Es bien claro, y por eso tiene, la figura de Narciso tiene una vinculación, un vínculo precisamente con ese deseo de poseerse a sí mismo, de adquirir una plena autonomía que niega como tal los principios. Pero a la vez, y como digo, ese es un segundo momento, por decirlo así. El primer momento propio del alma también es el de configurar un mundo, ¿ya? O sea, realmente es la primera vez, creo, en la historia de la filosofía en que se le atribuye esa función al alma, el de darle forma, en este caso, a la materia. Y eso me lleva entonces al tercer punto que está vinculado con ellos, es que al darle forma, o sea, una estructura a la materia, la convierte en buena. O sea, o sea, ya no es por eso la polémica, por eso que polemiza él tan fuertemente contra los gnósticos, porque al darle forma la está convirtiendo en algo que en tanto es buena. Entonces no puede ser, cuando vemos el cuerpo así, cuando decimos el cuerpo es causa del mal, sí, pero el problema está más en la relación con él, no en el cuerpo intrínsecamente, que como digo tiene forma, y es más, hay una actitud positiva, mucho más positiva. Si en Platón se discute el asunto de la valoración de las artes, de la belleza sensible, etcétera, en Plotino es clarísimo la actitud que tiene él ante la belleza sensible, la actitud positiva que tiene ante eso y ante las artes, por lo tanto, al punto que se convierte, digamos, en una figura importante en el Renacimiento italiano, ¿no? O sea, y en las artes de la época. Entonces hay este doble juego, ¿no? Que hay que tener cuidado digamos, uno escucha naturalmente la materia, mal en sí, causa del mal y todo, entonces eso a nosotros nos suena a horror, ¿no? Hay que matizarlo un poco. Y lo que tú señalabas en ese contexto también, yo tiendo, no sé tú qué pensarás, Rodrigo, pero porque sí lo he hecho notar en clase, efectivamente, este problema que se plantea a raíz de, como que está hablando de dos causas del mal prácticamente, la materia como mal en sí, que es causa del mal, clarísimamente lo dice, y el deseo de poseerse a sí misma. Yo creo que tiene mucho que ver el asunto ahí con el modo en que entendamos causa en cada caso. O sea, obviamente, como dije hace un rato, no es causa pues, en el sentido de causa eficiente, ¿no? Sino en todo caso, si lo expresamos un poco más modernamente, como condición de la posibilidad del asunto. Y eso me lleva a pensar también en Agustín.
esos textos los hemos leído rápidamente en clase, porque obviamente este deseo de poseerse a sí misma hace pensar, como digo, en Adán y Eva y el árbol y la manzana, etcétera. Es un aparato conceptual ideal para interpretar eso. Que claro, si yo me quedo en el mito, entonces justamente no voy a salir del mito y voy a entender las cosas de una manera muy narrativa, digamos. Si estudiamos filosofía no nos podemos quedar ahí, ¿no? Y tendríamos que exigir algo más. Y el mismo Agustín, refiriéndose al árbol, a Eva y a la manzana, etcétera, justamente insiste también en el asunto de que no son ellos intrínsecamente malos, no son ellos las causas del mal, sino más bien, en ese caso, algo que suena a este deseo de poseerse a sí mismo, que dice la soberbia, que es la que, digamos, substancializa a esta persona, por decirlo así, y pretendiendo convertirse ella misma en principio, o sea, asumir la posición del principio, ¿no? Que la independiza completamente, supuestamente la independiza y le da una autonomía absoluta que es propia solo del principio, digamos. Entonces, creo que hay que indagar por ahí, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Sí? Solo una aclaración en base al filósofo que se está estudiando. Pero la pregunta va dirigida a Desiree. Sí, en la narración nos indica que el alma como cosa divina se extravía para inclinarse hacia la degeneración y la corrupción. Entonces, Plotinio, ¿qué nos dice Plotinio y qué nos dice, ¿no? El comentario personal de usted sobre las trabas que encuentra esa alma como cosa divina al ingresar al cuerpo humano que genere, llevar a su degeneración o a su corrupción? Ya, el tema de bueno, no es degeneración, sino generación y corrupción, que es, digamos, el cambio, el movimiento en los cuerpos. Los cuerpos están vivos y están sometidos, por ende, por esa vida, a la generación y a la corrupción. O sea, a eso me refería más que nada. El alma, también lo señalé, no es connatural a esta generación y a esta corrupción. O sea, ella escapa por ser algo superior no es algo eterno. Bueno, hay, claro, lo que sí señalé es que hay esta noción del alma que se extravía, ¿no? A raíz de dar vida a aquello que sí está por esa misma vida sometida a la generación y a la corrupción, ¿no? Como ya lo señalé con preguntas anteriores en la misma exposición, este extravío se debe bueno, ¿no? A lo que comentábamos antes, el querer ser de sí mismas, y lo que comentó el profesor Gutiérrez hace un rato, de querer tomar la posición del principio, ser autónoma y autosuficiente en ese sentido. Al, digamos, tener la mirada puesta hacia lo que está por debajo de ella, se esclaviza a aquello que ella misma creó. De alguna manera, asumiendo una posición inferior a, pero que no es la que ontológicamente le corresponde. Esa sería más o menos mi respuesta a la pregunta. Bien, ya la hora es avanzada, el estómago está inquietándonos a ocuparnos de él y de otros múltiples quehaceres, así que no sé. Ya, terminamos. Bueno, les agradecemos por asistir y vamos a tener ahora un receso. Las próximas ponencias son a las 5.
sobre escolástica y filosofía colonial. Más bien ahorita a las 2 tenemos la última sesión del taller sobre injusticia epistémica en el aula H102, me parece, así que están invitados a asistir lo que deseen. Y antes queríamos agradecerles a los ponentes con... Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora procederemos con el sorteo de 2 libros justo sobre filosofía antigua. ¿Sí? Creo que todos tienen papelito. ¿Todos tienen papel? Yo no. Bueno, ¿por qué falta el papel? ¿Dónde falta? Acá. Compartimos. Estamos sorteando la metafísica de Aristóteles y el arte de la conversión. No voy a ganar igual, pero... Voy a ganar Raúl. Ah, verdad, como hay más papeles de los que hemos entregado, si sale un papel vamos a entregárselo al que tenga o el número más cercano. Ya. Disculpen, no vamos a poder abrir todos. Este es para la metafísica de Aristóteles. Y el número es 13. ¿No? 14, 15 o 12. 12. ¿Alguien tiene 12? Pónganle multa por payaso. Claro. Sí. Sí, ya, otro. No sé. Sí. 48. 48. ¿Qué? 48. No. Yo tengo 50. Y hasta que salga uno que tengan, pero de ahí reduciremos el número. Yes. 14. Ese mismo que yo sé. 18. Sí, 2 en 2. 11. Tampoco. Ya nadie quiere nada. Y abre un montón así la vez. Con decimales seguro. 90. 82. ¿Qué? 89. 89. Más menos 1, porque en verdad tenemos bastantes más números, Sí. así que hagámoslo más menos 1. 89. Sí, 89. 89. Ya, Carlos se ganó la metafísica de Aristóteles. ¿Quién escribió? Y él lo tiene, seguro. ¿Qué autor? ¿Qué autor? Gracias. Ok, y ahora para el arte de la conversión del profesor Raúl Gutiérrez. Yo te regalo mi vida. Ya otra vez, ya no, pues. Y ahora sale 29, ¿no? 55. 54. Ya, 5. Solo una cuestión, por favor, ¿ya? Y eso les comento a los que cometan el error de leerlo. Ahí en la página 30 me han hecho decir exactamente lo contrario de lo que yo quería decir. Han eliminado un más que realmente no entiendo cómo así se les ha ocurrido a los lectores hacer eso. Es decir, yo digo que estas secciones de la línea, en fin, son más que meramente ilustrativas. Y la lectora ha eliminado el más que. Como ha visto una nota en que menciona un montón de intérpretes que dicen que son meramente ilustrativas, entonces ella ha pensado que yo no podía pensar diferente que esos autores, ¿no? Así que ténganlo en cuenta, por favor. Listo, entonces los esperamos a las 5 para la mesa sobre escolástica. Gracias. Muy bien todo, ¿eh?